Quiero decirte que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Dios en las Escrituras se presenta como un Padre que nos ama, que el Señor nos defiende, nos ama, nos busca. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 11 y 12, dice que Jesucristo cuando vino a lo que era suyo, al pueblo de Israel, al cual los profetas habían anunciado que vendría el Salvador a salvarnos. Y dice que vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Jesús fue rechazado, fue crucificado por la élite religiosa en Jerusalén. Y dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y Dios muestra en la Escritura las cualidades de un padre, con la diferencia de ser un padre bueno. Y ese padre quiere que nosotros crezcamos en madurez en él. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que somos indignos del amor que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que muchas veces fuimos rebeldes y que solo por la gracia de Dios estamos aquí? Bueno, Dios tiene un propósito al recibirnos de transformar nuestras vidas. Quiero que sepas que Dios te recibe como estás. No hay excusa de decir yo estoy muy sucio, yo no soy digno de Dios, Dios no me puede amar después de saber lo que yo he hecho. Después de conocer mi vida, bueno, Dios la conoce exactamente y aún así entregó la vida de Cristo en la cruz por tus pecados porque te ama, porque quiere salvarte, porque quiere rescatarte. Y aunque Dios te recibe como estás, Dios no te dice primero cambia y luego acércate a mí. Dios te dice ven como estás. Pero Dios también nos pide obediencia, nos pide que nos dejemos moldear por su Espíritu Santo. Dios también nos hace un llamado a la transformación. Dice la Biblia, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que nosotros seamos transformados. Y es un llamado, la vida cristiana, al crecimiento. Es un llamado a crecer. ¿Recuerdan ustedes cuando, no sé si ustedes tenían esa costumbre, en algún tiempo de mi vida, un vecino cristiano me platicó, mira, estás creciendo, Carlos Andrés, me dijo, si te pones atrás de tu puerta, y yo no sabía eso, bueno, empezó a poner la línea en su casa, porque nos visitábamos después de la iglesia, y a poner donde estaba la línea, y muy, muy bonito era que después de algunos meses llegaba y dice, a ver, ponte atrás de la puerta, y estaba ahí mi medida, y me mostraba, mira, ya creciste, y uno se emocionaba, ¿no? De que te estás convirtiendo en un adulto, en un hombre, en un joven, y estás creciendo. ¿Alguno de ustedes hizo eso atrás de la puerta, poner la raya o no? Y te medías y te emocionabas de ver que estabas creciendo. Bueno, Dios tiene un propósito para ti, que tú continúes creciendo, que tú crezcas espiritualmente. Obviamente, algunos dicen, no, pues pastor, yo estoy bien chaparro, ya estoy bien chaparrita, ya me quedé así. No estamos hablando de altura física, sino de altura espiritual, de desarrollar carácter en nuestras vidas. Dice en Efesios 4:12 Dios, hablando del propósito de Dios, dice que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, que Él consumó nuestra salvación, tu salvación y la mía, muriendo por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Si hay alguien que está visitando hoy, quiero que sepas que Dios te ama, que como seres humanos estamos separados de Dios por nuestros pecados y que Cristo vino a llevar y a cargar los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él nos llama al arrepentimiento, a reconocer que muchas veces hemos fallado delante de Dios, pero que Dios nos ama y que Jesús dio su vida para que todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús pueda ser perdonado por el Padre, recibido y adoptado como hijo de Dios. Y yo quiero que sepas que Dios te ama. No es casualidad que estás aquí, porque Dios siempre está interesado en buscarnos, porque quiere que seamos reconciliados con Él por medio de Cristo. Y en Efesios 4 dice que Jesús resucitó, llevó cautiva la cautividad y dice que dio dones y puso funciones dentro de la iglesia. Y dice que a unos les dio ser los apóstoles que Jesús mandó, que ordenó, que comisionó para predicar el evangelio, los profetas, que eran los que proclamaban un mensaje de parte de Dios. El Nuevo Testamento no estaba completado. Y dice que Él puso pastores, evangelistas y maestros. Y viene el verso 12 y dice, a fin de capacitar a los santos. Qué maravilloso que delante de los ojos de Dios, Dios te ve como alguien santo. A veces pensamos en los santos
como personas que nunca pecaron o personas de una piedad muy grande y que no cualquiera es digno de ser llamado santo. Tenemos ese trasfondo del catolicismo romano donde se enseña que los santos se les pide. Me acuerdo que tenía una tía muy católica y decía, pídele a San Charbel y pídele a San Judas, ¿verdad? Porque es muy milagroso, decían. Y la gente tiene una idea errada, porque en las Escrituras todas las oraciones, sin excepción alguna, son dirigidas única y exclusivamente solo a Dios, porque Dios es el único ser que es omnipresente y puede estar en cada rincón, y puede el Señor conocer el corazón de cada uno de los seres humanos, porque Él ha dado el aliento de vida a nuestro espíritu, para que exista nuestro espíritu, para que existamos como seres humanos, y Dios nos conoce. Podemos clamar a Dios aquí en China, 10 millones de personas, y Dios siempre nos va a escuchar. Sin embargo, los seres humanos que vivieron una vida cerca de Dios, la Virgen María, que fue una mujer de Dios, ella fue una mujer de carne y hueso, hija de su padre, de su madre, un ser humano limitado a las limitaciones de la humanidad, y el único ser que es omnipresente, que está en todas partes al mismo tiempo y que puede escuchar nuestro clamor y nuestras oraciones, es únicamente Dios. En la tierra nosotros podemos pedir oración, podemos decir, hermana Carmen, por favor ore por mí, tengo una necesidad. Hermano Marco, por favor ora por mí. Hermano Pedro, por favor te pido que me tengas en tus oraciones. Pero yo se lo comuniqué, él me escuchó, y entonces en sus oraciones él ora a Dios. Pero yo no puedo yo no puedo hablar al aire a alguien que no está conmigo aquí. Yo no puedo decirle a un primo en Argentina, oye Hernán, te pido por favor que ores, porque él no me escucha, él no está aquí. Sí, cuando los santos que fallecieron están con el Señor, no podemos estar rezando a San Judas, a la Virgen, porque no existe un solo ejemplo de una oración así en toda la Biblia, ni un mandato. El único que puede escucharnos, que está en todo lugar, es Dios. Y dice el libro de Hebreos que Jesucristo intercede siempre por nosotros. Entonces nosotros tenemos privilegio de acercarnos a Dios. Dice el libro de Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y la Biblia nos dice que tú eres una persona que Dios ha santificado. ¿Sabes lo que significa la palabra santo? Significa que Dios te ha apartado para ser de Él, para pertenecerle, para que te apartes del pecado y del mal. La Biblia dice que Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo y que nos anhela celosamente. Entonces no podemos estar compartiendo con el pecado. Sí pecamos porque somos humanos, porque tenemos naturaleza pecaminosa, pero la Biblia dice que no debemos practicar el pecado, porque Dios es un Dios celoso. Imagínate que alguien te pide matrimonio cuando eras soltero y te dice, yo me voy a casar contigo. Si es un hombre, a ti como mujer, te dice, me voy a casar contigo, pero voy a estar contigo los lunes y los martes, los miércoles voy a vivir con Sonia, los jueves voy a vivir con Marina, los viernes voy a vivir con Leticia. Tú dirías, vete a volar, ¿verdad? Porque esto no se trata del matrimonio de compartirte con otras esposas, ¿sí? Bueno, Dios dice la Biblia que nos anhela, y no podemos estar alabando a Dios y viviendo una vida como si no conociéramos a Dios. La Biblia dice que nos ha santificado y nos llama a ser santos. Entonces dice la Biblia que los santos son cada uno de ustedes. No sé si a alguno de ustedes le incomoda el título, pero la Biblia dice que Dios, si estás en Cristo, te ha santificado, te ha apartado para que seas su hijo o su hija. ¿Cómo se siente saber eso? Que Dios dice que tú eres santo, que tú eres apartado para apartarte del pecado y del mal y para pertenecerle a Él. Bueno, dice que Dios puso en la iglesia a estos hombres que Él ha llamado, empezando con los apóstoles que Jesús llamó, y a los pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué nos puso Dios en la vida del pueblo de Dios? ¿Para entretener? ¿Para solamente hablar un mensaje y ya? No, dice que nos puso a fin con el propósito de capacitar, que tú crezcas en capacidad, que tú crezcas en ser un instrumento en las manos de Dios. Hermano, no solamente eres santo, Dios quiere capacitarte, ¿sí? ¿Alguna vez te acuerdas de algo que no sabías hacer en un trabajo
que al principio decías, híjole, se ve difícil, o cómo le voy a hacer, y te entrenaron, viste cómo se hacía, a lo mejor te mandaron un curso y empezaste a ver cómo funcionaban las cosas hasta que aprendiste a hacerlo, haciéndolo, cometiendo errores, aprendiendo. Hay un proceso, ¿verdad? Jesús así capacitó a los 12. ¿Y cuántos de ustedes saben que el cristiano es llamado a ser un discípulo de Cristo? Y un discípulo es alguien que aprende de Cristo, ¿sí? Eres llamado no solamente a tener una religión, a venir los domingos, sino eres llamado a ser una hija y un hijo de Dios que aprende del Señor para aprender a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Entonces dice, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes. Dice, ¿para qué te quiere capacitar Dios, hermano? ¿Qué dice el versículo? Para la obra del ministerio. Ministerio significa servicio, ¿sí? Un ministerio significa un llamado de parte de Dios de hacer una función que ayuda a otros creyentes y al mundo que necesita de Dios. Un ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando edificas algo es que lo construyes. ¿Cuántos de ustedes trabajan en construcción? Levante la mano o ha trabajado en construcción. Algunos tenemos varios, ¿verdad? Y a veces cuando comienza un proyecto comienza desde cero, ¿no? Poniendo la fundación, alguien tiene que venir y poner el framing, y poco a poco los que han construido una casa, es un proceso que va por etapas, ¿verdad? Y al rato ya no reconoces cómo comenzaba. Hay cimientos que empezaron a ponerse. Ahora, este pasaje dice, para que los pastores hagan el ministerio, dice. ¿Quiénes son los que deben hacer el ministerio, según este versículo? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes. Entonces, ¿el ministerio de quién es? De todos, porque somos un pueblo en Cristo para darle gloria a Dios. Entonces, somos llamados a edificar, construir. Ahora piensa, ¿qué parte estás teniendo tú en edificar el cuerpo de Cristo? ¿Qué parte estás teniendo tú en ayudar a otros a crecer, a ser edificados? ¿Tus palabras edifican, hacen que crezca la obra de Dios en otros corazones? ¿O tus palabras derrumban, destruyen? ¿O tus palabras son mudas porque nunca le hablas a nadie de Dios, no te involucras, no tienes un concepto del reino de Dios en tu mente, cuando Dios te ha llamado a ser parte de ese reino? Entonces Dios quiere capacitarte. Ahora, cuando se edifica algo, eso tiene que crecer. Y quiero que sepas que Dios está edificando tu vida. Ahorita mismo que estás aquí sentado y sentada, Dios está usando su palabra, la carta que Pablo escribió a la iglesia de los Efesios, para que tú seas fortalecido y fortalecida y sepas que a Dios le importas, y que Dios no ha acabado su obra en ti, y que Dios tiene un propósito para tu vida, y que no hay mayor cosa que puedas hacer con tu vida que ser parte del plan de Dios, porque el plan de Dios no es temporal, el plan de Dios es eterno, trasciende esta tierra y tiene bendiciones en este mundo y en el venidero, dice la Escritura. Y continúa diciendo el verso 13, hasta que todos llegaremos a la unidad, o lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad plenamente madura, eso significa perfecta, que se conforma a la plena estatura de Cristo. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene un propósito de llevarnos al crecimiento a cada uno de nosotros. Y el propósito es llevar a la altura de Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo vivió una vida perfectamente en santidad? Que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad que sí? Y nosotros fallamos, nosotros somos imperfectos, pero la meta de nuestra conducta es el carácter de Cristo. A veces podemos ser controlados por nuestro enojo, alguien nos puede sacar de quicio, podemos tener un mal humor y necesitamos rendir nuestro carácter al Señor. Hay días que podemos querer tirar la toalla, que nos sentimos desanimados porque las cosas están yendo mal y nos olvidamos que somos amados por Dios, que Dios tiene un plan para tu vida, un propósito, que Dios está trabajando en ti, y la Biblia misma dice que las pruebas producen en nosotros carácter porque nos hacen dependientes de Dios. Pues hay una meta que es llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando el hombre no conoce a Dios se encuentra separado de Dios? Y la Biblia dice en Efesios 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin vida espiritual.
Dice la Biblia que la gente que no conoce a Dios, las cosas de Dios a veces le parecen locura porque se disciernen con el Espíritu de Dios. Le parecen locura porque se disciernen espiritualmente. Cuando alguien no tiene a Dios, no tiene esa vida que Cristo ofrece. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, la palabra de Dios nos dice que somos llamados a crecer. Todo lo que tiene vida y es sano crece, ¿sí o no? Cuando plantas una semilla, un arbolito y lo cuidas, ¿qué va a pasar con ese árbol? Va a crecer. ¿Y qué va a pasar con ese árbol cuando crece? Va a dar fruto. Si es un árbol frutal, va a dar frutos, porque es natural, está en su código genético del árbol funcionar de esa manera. Bueno, la Biblia nos dice que cuando Dios nos da vida, esa vida que Dios da está en Dios también, el ayudarnos a nosotros, si nosotros somos obedientes a Dios, que nosotros produzcamos un fruto. Jesús dijo, los he llamado para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Todo lo que tiene vida y es sano crece. Y continúa diciendo Efesios, el apóstol Pablo, después de haber leído en el capítulo 4, verso 12 y 13, el verso 14 dice, para que no seamos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza de gente astuta que utiliza las artimañas engañosas del error. ¿Qué advertencia nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Dios no quiere que seamos como niños, en el sentido de que los niños no tienen una madurez plena. ¿Has visto el comportamiento de un niño cuando quiere algo en el supermercado? Cuando quiere que le compres unos chips, un chocolate, y tú no quieres que se le piquen los dientes, no quieres que se coma los Takis que tienen color rojo ese artificial y que dicen que es muy malo y parece que en 2 años lo van a quitar de Estados Unidos ese color, y ves los Doritos y qué ricos se ven, parece que tiene queso real, naranja y nada, puro colorante que le echaron ahí, y uno siente que la mente psicológicamente piensa sabe más rico porque tiene el color rojo, ¿no? Naranja, y les afecta mucho a los niños en investigaciones que están haciendo. Pues muchas veces yo como padre me preocupo porque hay snacks que le encantan a mis hijos y yo no quiero que me estén todo el tiempo pidiendo, papá, cómprame esto, porque yo sé que no es bueno para ellos. De vez en cuando está bien, pero no seguido. ¿Y qué pasa cuando a un niño no le das lo que quiere? Depende qué niño sea, depende su nivel de madurez. Pero algunos niños se vuelven inmaduros y lloran y están insiste y no les importa si hay gente alrededor en el mercado, van a llorar. Estaba mi hija y vio un muchacho joven, estábamos ahora que salimos a México y estaban, por ejemplo, a 2 metros de distancia de nosotros, y mi hija apunta, mira papá, dice, ese señor es muy joven, y era un jovencito como de 20 años de edad. Le digo, sí, es un joven. Y luego apunta a su papá y dice, mira papá, y él es viejo. Y yo, shh, le digo, no se dice eso, ¿verdad? Porque los niños no saben. En la cara de las personas, ya ha pasado que mi hija me ha apuntado a alguien así enfrente, mira papá, y dice alguna incoherencia, algo que está diciendo la verdad, pero no la debe decir en público y delante de ellos, ¿no? Pero los niños son inmaduros y los niños pueden cambiar fácilmente de parecer. Dios quiere que tú crezcas, y hermano, hermana, la madurez. Que no digas, hoy quiero servir a Dios porque estoy en necesidad, clamo a Dios, Señor, ayúdame. Tienes un tiempo con Dios, quieres vivir para Dios, y de repente Dios contesta tu oración, provee lo que necesitabas. ¿Y qué hacemos como humanos? Somos bien ingratos, se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros y al rato nos metemos con la mundanalidad, nos alejamos de Dios, nos enfriamos espiritualmente. Hoy queremos servir a Dios, mañana no, y somos cambiantes. Y la Biblia habla de enseñanzas falsas que hay a nuestro alrededor, que hay que tener mucho cuidado. Tenga usted mucho cuidado con las redes sociales. En nuestras redes sociales están los mormones, los testigos de Jehová, las falsas doctrinas, las sectas, la nueva era. Encuentras personas que niegan que Jesucristo es Dios. Encuentras de todo. Encuentras gnosticismo revivido, una secta que fue combatida por el cristianismo en los primeros siglos. Encuentras basura y media en el internet. Ten mucho cuidado a quién escuchas. Pero aquí la Biblia habla de aquellos que usan con astucia las artimañas del error y que algunos son arrastrados de una creencia a otra.
Y Pablo dice, no, sean firmes. Por eso Dios puso los apóstoles. Y por eso la iglesia permanecía en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sabes dónde está esa enseñanza? En el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Entonces, que crezcas, iglesia, es el propósito de Dios para ti. Un niño al crecer va experimentando crecimiento y avances de tamaño y comportamiento. Y cuando crece, existen bendiciones y satisfacción en su crecimiento. Ya al rato puede aprender las matemáticas, pasar los exámenes, sabe comportarse, sabe saludar y ver a alguien a los ojos, aunque en esta generación, quién sabe, ¿verdad? Algunos hasta teenagers no quieren ni decir hola o hi, ¿verdad? O hi y viendo al piso. Así es esta generación, hay que enseñarles, pero empiezan luego a ser activos en un deporte, son buenos. Bueno, Dios quiere que tú también en tu vida cristiana experimentes que vas manejando cosas mejor, la oración, que antes no sabías ni por dónde empezar en la Biblia, ni dónde se leía, ni qué eran los numerotes grandototes que se llaman capítulos y los números chiquititos que se llaman versículos, pero empiezas a conocer más de Jesús y de el propósito de Dios para tu vida, y luego empiezas a servir en algún área en la iglesia y ves que Dios te usa, que eres útil en las manos de Dios, y eso empieza a traer satisfacción. Quiero decirte 3 verdades sobre el crecimiento espiritual en esta tarde, y a todos los que se conectan también en las redes sociales, 3 verdades que Dios quiere que tú sepas sobre el crecimiento espiritual. Número 1, que el crecimiento espiritual es opcional, no delante de Dios, porque Dios te manda a madurar y a crecer, pero Dios respeta la libertad que te ha dado y Dios no obliga a nadie a vivir a sus estándares. Dios te llama, Dios te invita, Dios te reprende, pero Dios no te obliga. El crecimiento espiritual es opcional y es intencional, no es automático. ¿Qué pasa con un niño que va creciendo y que no va a la escuela y que nadie le enseña a leer, a escribir las tablas de multiplicar? Ese niño, al crecer, solito aprende matemáticas, solito aprende a leer, solito así le viene a la mente, por ósmosis, dicen, ¿no? Le viene, se pega el libro en la cabeza y pum, ya sabe leer y escribir. No, ¿verdad? Tienes que enseñarle. ¿Y qué tiene que hacer el niño? Ser paciente y sentarse y escuchar a su maestra y en la pizarra, ¿verdad? Y todos digan, ¿verdad? Y les B, C, tienes que tener tantas planas y hay un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, Dios en la vida espiritual también hay un proceso de aprender su palabra, de aprender verdades de fe que Dios quiere que conozcas. Por eso tenemos en la iglesia, en Iglesia Vida, los estudios bíblicos de integración, los jueves a las 7 por Zoom. Te conectas desde la comodidad de tu celular, donde quiera que tú estés. Hay gente que se conecta desde Chile, desde Colombia, desde México, desde Perú. Se conectan con nosotros porque quieren aprender, uno, cómo caminar de la mano de Dios y qué es la vida cristiana. Otros, hasta pastores son, porque quieren ver qué discipulados damos en la iglesia, porque si les gusta, ellos quieren comenzarlos a hacer en la iglesia donde ellos están, en Perú, en Colombia o en otros lugares. Y en esos estudios se enseña qué es la salvación, qué es lo que Cristo vino a hacer por ti para salvarte. Se enseña cómo orar, cuáles son los beneficios de orar, cuál es la actitud al orar con Dios. Se enseña cómo leer la Biblia. El lema del cristiano, ¿se acuerdan cuál es el lema? La L de lema, leer las escrituras, ¿sí? O escucharlas. La E de lema, estudiar, prestar atención a un pasaje, a lo que dice antes, lo que dice después, cuáles son las acciones, si hay algún mandato de parte de Dios, si hay alguna advertencia de algo que tenemos que tener cuidado en nuestra vida, que tenemos que dejar, si hay alguna promesa de parte de Dios que si le obedecemos, Él va a hacer algo en nuestras vidas, y subrayamos la Biblia o digitalmente en el celular y aprendes a estudiar la Biblia, leer, estudiar. La M es memorizar. ¿Cuántos de ustedes tienen el hábito de memorizar la Biblia? Vivimos en un tiempo donde casi nadie lo hace ya. Puedes hacer tarjetas. Mi esposa pone en el espejo, en unas tarjetas pone versículos bíblicos y los pega en diferentes lugares de la casa y es un recordatorio.
En el refrigerador es un buen lugar, en el espejo del baño, en lugares porque te recuerda. Les paso el tip, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ninguna tentación nos ha venido que no sea común a lo que enfrentan las personas, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que con la tentación Él traerá también una salida. Y tú memorizas esos versículos y te ayudan en los momentos de necesidad. Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga, lo que te carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y cuando estás pasando momentos difíciles, hablaba hace poquito con un hermano que ha enfrentado varias luchas emocionales, espirituales, y Lester nos ha platicado cómo lidió con aspectos de salud mental, de la ansiedad, y cómo hubo pasajes que son su medicina sin tener que estar empastillado con pastillas químicas, y que le han dado una victoria en aprender a superar los ataques cuando llegan en su vida. Y un hermano decía, escuché a Lester, hermano, estoy mucho mejor, me decía hace 2 domingos. Ya, así como me vio hace unos meses que estaba llorando súper mal, dice, ya estoy un 60% mejor, gracias a Dios. Tomé el consejo del hermano Lester, memorizo las escrituras y las repito en momentos difíciles, como Isaías 26:3. Vienen ataques a tu vida, desánimo, y te acuerdas, tú guardarás en completa paz a aquel que su pensamiento en ti, Señor, persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor, porque en Él se encuentra la fortaleza. Él es la roca, ¿no? En Él se encuentra la fortaleza de los siglos. Y memorizas esos pasajes y en momentos difíciles te ayudan. ¿Cuántos a veces batallan con dormir o con ansiedad? Pues recordar el Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces hay que crecer en esas áreas. Comienza a tener el hábito de leer la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy puedes leer Marcos capítulo 1, mañana Marcos capítulo 2, pasado mañana Marcos capítulo 3. No es que devores la Biblia y tengas que leer 1 hora y dices, yo me aburro, me duermo. Bueno, comienza poco a poquito, comienza a leer el Nuevo Testamento, ¿sí? Y reflexiona y no te preocupes cuando hay pasajes difíciles. Preocúpate por lo que sí entiendes y te bendice y te ayuda y da dirección a tu vida. Entonces, el lema del cristiano, leer, estudiar, memorizar las escrituras, meditar en las escrituras, reflexionar en las verdades que dice, y lo más importante del lema es la A de aplicar la palabra de Dios, obedecer a Dios. Entonces, en el discipulado de Iglesia Vida vemos cómo acercarnos a las escrituras, cómo estudiar la Biblia, vemos qué es la iglesia, cómo identificar una iglesia sana, vemos cómo perseverar en momentos difíciles, vemos sobre cómo compartir nuestra fe con otros. Es un discipulado muy completo. Los jueves a las 7 son bienvenidos. Los que escuchan en línea de otros países puede ir a tuiglesiavida.com y ahí viene el enlace para que se conecten y sean parte de los discipulados. Entonces, el crecimiento es opcional. Dios no te va a obligar a crecer. Es intencional y no es automático, ¿sí? Dígalo conmigo. El crecimiento es intencional. Tú no vas a crecer si no quieres crecer. Te vas a quedar años así, ¿sí? No puedes o no quieres. Porque sí puedes, pero muchos de ustedes no quieren ir a más en Cristo. ¿Cuándo creces? Bueno, creces cuando aprendes. Cuando vas y te conectas a un grupo de vida, cuando te conectas en los estudios de integración, cuando tomas un curso del seminario bíblico en línea y dices, a ver, yo quiero saber cómo aprender a estudiar la Biblia, o tomar el curso de evangelismo. Pero creces cuando aprendes, pero también creces cuando haces, porque mucho del conocimiento no solamente es aprender información, sino aprender a servir a Dios. ¿Y cómo se empieza a servir a Dios? En las cositas poquitas. Dios no busca a los capacitados, Dios capacita a los que están dispuestos. ¿Sí? Si tú estás dispuesto, Dios te va a capacitar. Cuando aprendes, cuando haces, ¿sabes cómo aprendes también? Cuando obedeces.
Cuando obedeces a Dios en algo que te cuesta, en algo que te luchas, en una tentación que te jala, en un pecado que te seduce, y tú dices, no más, no más. Recuerdo en la iglesia un hermano que llegó a predicar, un hermano invitado, y al final habló con él y dijo, esta es la última vez que tomo una cerveza, porque él batallaba con eso, ¿no? Aunque no se pusiera emborrachado, batallaba con eso y eso le limitaba de ir a más en Cristo. Hubo un paso de obediencia y dijo, no más. Y así también Dios puede estarte llamando a través de este mensaje de algo que tú estás permitiendo en tu vida, que tú tienes que decirle al Señor, no más, Señor. Mi vida está rendida a tus pies. Sirves, Dios te ayuda a crecer haciendo, obedeciendo, tomando pasos valientes para Dios cuando sirves, pero también cuando pasas por pruebas, Dios te crece. Yo le digo, Señor, ayúdame a crecer a las buenas, a escuchar tu palabra y obedecerte, y no que tenga que pasar por calamidades y pruebas, porque de otra forma no aprendemos muchas veces, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros lo que más nos ha enseñado en la vida son las pruebas, las dificultades, a confiar en Dios, a depender de Él, a buscarle en oración, a derramar nuestro corazón, nuestras lágrimas y experimentar en nuestras vidas su presencia? ¿Acaso no han sido las pruebas? Es lo que dice la Biblia. Qué lindo sería que fuéramos de bendición en bendición y prosperidad en prosperidad y cada vez más entregados, dependientes al Señor. Pero a veces pasa lo opuesto. Dios nos bendice, nos da la mesa servida y se nos olvida qué tan bueno es Dios y cuánto lo necesitamos. Que no tengamos, hermano, aprende a la buena. Que Dios no tenga que hablarte con el megáfono del dolor o de las pruebas para que tú decidas, sí, Señor, voy a obedecerte. Amén. Bueno, el crecimiento espiritual es opcional, ¿verdad? No es automático, requiere intencionalidad. Segunda verdad, rápidamente, el crecimiento espiritual es multifacético. Así como un diamante, ¿verdad? Cuando se encuentran en las minas un diamante, le dicen un diamante en bruto. Y algunos de nosotros solo estamos, que nos falta aprender mucho todavía, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay que pulir. Hay un dicho que dice, todo el mundo quiere brillar como un diamante, pero nadie quiere ser pulido. ¿Sí? Y a veces el dolor y las pruebas nos pulen. Y así como un diamante tiene distintas carátulas o varios lados que brillan cuando tiene pureza ese diamante y es tan valioso, muchas veces Dios tiene áreas que pulir en nosotros. Me encanta el pasaje de 2 de Pedro 1 que dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios. Y dice, por lo tanto, añadan a su fe virtud. La virtud es excelencia de carácter moral. Que si antes decías majaderías, si antes hacías tranzas, dejas de transar, empiezas a comportarte con honestidad. Si antes le escribías a exnovias ahí en tu celular o andabas viendo mujeres a escondidas de tu esposa, dejas de hacer eso y ahora le dices, mi amor, este es mi password, cuando quieras, ¿sí? Dice, no, pastor. Sí. Yo no tengo ningún problema. Mi esposa agarra mi celular cuando quiera. No va a encontrar ahí nada indebido ni inapropiado porque buscamos vivir una vida que agrada al Señor. Creces en madurez y dice la Biblia, añadan a su fe virtud. Dios no quiere que nada más te quedes en la fe. Pues sí, yo soy cristiano. Y en el trabajo salen de tu boca sapos. Parece que ni cristiano fueras en tu trabajo, en tu comportamiento. ¿Cómo está tu vida, tu testimonio? Sé un cristiano aquí en tu trabajo, en México, en China, donde Dios te llame, sé un cristiano en la forma en que hablas. Ahora, ser un cristiano no significa estar así, ¿no? Con la aureola y yo no fallo en nada, ¿no? Si fallamos, lo reconocemos. No somos perfectos, pero sí somos íntegros en que queremos que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Y estamos aquí no con hipocresía, sino porque verdaderamente le amamos y verdaderamente reconocemos que lo necesitamos. Y buscamos agradarle, ¿sí? Resbalamos, pero nos levantamos y queremos serle agradables al Señor. Amén. Entonces, el crecimiento espiritual es multifacético. Dice, añadan a su fe virtud, a la virtud, conocimiento. ¿Cómo andas en el conocimiento de la palabra de Dios? Al conocimiento habla de dominio propio, de paciencia, de piedad, afecto fraternal, amor. Y dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin frutos
en cuanto al conocimiento que ya tienen del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos que todavía nos falta? Sí, usted, pastor, predica y usted es un siervo de Dios por la gracia de Dios, ¿no? Pero yo no puedo decir, hermanos, yo ya no tengo nada que crecer. No, hay áreas en mi vida que yo sé que el Señor sigue trabajando, que Dios quiere que yo siga puliendo, que yo siga entregando a Él. El crecimiento espiritual es multifacético. Por eso dice Efesios 4:15, hasta que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. En Filipenses 1:9, mira esta oración tan linda. Esto pido en oración. ¿Qué pedía Pablo por los filipenses? Que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Que sepas discernir la enseñanza correcta de lo que no es, lo que viene de Dios, de lo que no viene de Dios, y que sepas tener discernimiento para tomar decisiones correctas que agradan a Dios, a fin de que escojan, ¿qué? ¿Qué quiere Dios que escojas para tu vida? ¿Lo peor? No, dice Pablo, yo oro que Dios les dé su conocimiento y su discernimiento, a fin de que, iglesia, cada uno de ustedes aprendan a escoger lo que es mejor, ¿sí? Lo que es mejor, para que sean puros, sin basura en sus vidas, e irreprensibles, sin algo grave que reprender en ustedes. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo, para cuando Cristo vuelva, o cuando vayamos a su presencia, llenos del fruto de una vida justa. Y esa vida justa es por nosotros solamente, no, es por medio de ¿quién? De Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Te fijas cómo habla de varios aspectos? Habla de amor, habla de conocimiento verdadero, habla de discernimiento, habla de aprender a escoger lo mejor, habla de ser puros, habla de vivir una vida en la que no tenemos cosas graves que nos están reprendiendo, habla de que estemos llenos de frutos de justicia. ¿Se fijan? Cómo el crecimiento espiritual es multifacético. Hay varias áreas que crecer, no solamente es crecer en conocimiento. Yo conozco gente que te cita mucho la Biblia, pero usa la Biblia solamente para pelear. Y cero amor, mucho conocimiento y celo por la doctrina, pero cero amor. Bueno, Dios quiere que crezcas en disciplinas espirituales. ¿Cuáles son disciplinas espirituales? Dígame una disciplina espiritual, a ver si estamos en la misma página. La oración, ¿cuál es otra? ¿Qué? La lectura de la palabra de Dios, ¿cuál es otra? El ayuno también es una disciplina espiritual para quien quiere tener un tiempo de apartarse para Dios y centrarse en la oración. El estudio de la palabra de Dios es una disciplina espiritual. El aprender a obedecer a Dios y poner en nuestra lista de un pecado que tenemos que conquistar en nuestra vida, dominar nuestro enojo, la forma en que reaccionamos, se requieren disciplinas espirituales de obediencia. Dios quiere que crezcas en carácter, en buenas decisiones de vida, que aprendas a servirle a Dios en tu generosidad, en lo que das a Dios. Ese es un área también de la vida espiritual, hermanos. Hay muchos de ustedes que no han aprendido a ser fieles con Dios. ¿Sabes quién es la gente que más Dios ha bendecido en la iglesia? La gente que es fiel en dar. Y no se trata de tu dinero, se trata de tu corazón y de mi corazón. Y es algo que yo vivo en mi vida, se lo repito siempre, por si hay invitados que sepan, yo no toco el dinero de la iglesia, yo no tengo acceso a la chequera, el dinero no es para mí, yo y mi esposa damos porque es una disciplina espiritual de crecer, porque dice la Biblia que el que siembra escasamente cosechará, y está hablando de ayudar a la obra de Dios. Y también dice la Biblia en Malaquías, pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es un área de crecimiento, de responsabilidad de la vida cristiana. Puedes crecer en amor y bondad. ¿Cómo andan en la casa? Usted sabe que a veces caemos en dinámicas familiares donde se hablan bien feo en algunas casas. ¿Sabías eso? ¿Sí o no? ¿Y qué tal? ¿Tú crees que no tenemos control para crecer en eso? ¿Tú crees que no podemos mejorar cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿No podremos crecer en esa área, iglesia? Claro que sí, a nuestro cónyuge. Por último, son 3 principios. El tercer principio es que el crecimiento espiritual es relacional. ¿Sabías? ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo creció Fernando para aprender a predicar y que Dios use su vida con poder cuando entrega la palabra de Dios? ¿Creció solito, aislado ahí en su casa? ¿O fue parte de una iglesia, de un grupo de vida, de una relación de amistad con el pastor, de juntarnos, de ver, de enseñarle a predicar, de empezar a servir? El crecimiento es relacional, ¿sí?
Mateo 28, 19 al 20, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. ¿Hay relación ahí o no? Sí, el crecimiento es relacional. Según de Timoteo 2:2 dice Pablo, las cosas que oíste y viste en mí, manda a hombres fieles que sean idóneos de enseñar también a otros. Hay relación al crecer. Mira, cuando tú ves una persona que Dios usa y te mides y dices, mira cómo Dios usa la vida de mi hermano, cómo tiene ese amor, esa entrega por el Señor, yo quiero crecer como él, ¿no? Es algo que inspira a otros. El crecimiento es relacional. Mira lo que dice Efesios, donde empezamos este versículo hoy, verso 15 y 16 en el capítulo 4, sino que hablando la verdad en amor, ¿quiénes? Unos con otros, como iglesia. Crezcamos en algunos aspectos, ¿o qué dice? En todos los aspectos. En aquel que es la cabeza, es decir, ¿en quién? Cristo. Y por Cristo, el cuerpo entero. ¿Quién es el cuerpo de Cristo según la Biblia? Cada uno de ustedes, porque ustedes son sus manos, ustedes son sus pies. Cuando ustedes ponen su mano sobre el hombro de alguien y dice, puedo orar por ti. Cuando ustedes va con sus pies a una necesidad y ora y ayuda y ofrece palabras de ánimo, ustedes los pies y las manos de Cristo abrazando a las personas, trayéndoles esperanza. Somos el cuerpo de Cristo, somos un equipo. Y dice que el cuerpo se ajusta y se liga bien. Y cuando cada parte funciona bien, produce el crecimiento del cuerpo. ¿Para qué? Para su propia edificación en amor. Ahora, ¿usted tiene una tarea que ser parte ahí o no? La Biblia dice que es según la actividad propia de cada miembro. Tú eres parte de ese crecimiento, hermanos. Mira lo que dice en Hebreos. Preocupémonos los unos a los otros a fin de animarnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Ojo, viene el verano. Sí, tome sus vacaciones. Se va a salir 2 semanas, se va a ir, pero no tome los 8 semanas de vacaciones, por favor. Preocupémonos los unos para los otros a fin de animarnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos. ¿Quiénes? ¿Quiénes nos debemos animar? Según este pasaje, ¿usted debe animar a otros o solo se le debe animar a usted? Animémonos unos a otros. Ahí está una parte que tienes tú. Aún si la iglesia es imperfecta, aún si hay malos ejemplos, tú eres la iglesia y tú puedes hacer una diferencia para que tengamos una iglesia que agrade a Dios. La iglesia no es un lugar donde la gente no peca o no tiene problemas. La iglesia es el lugar en donde la gente pecadora y con problemas traen ante Dios sus pecados y sus problemas para que el Señor les transforme y les ayude a crecer y les ayude a tener victoria para que Dios use sus vidas. Y los que antes batallaban con el alcoholismo, ahora ayudan a los que van llegando con problemas de alcoholismo para decirles, hay esperanza y hay victoria en Jesús. Los que antes batallaban con un matrimonio roto, cuando llega un matrimonio roto le dicen, nosotros estábamos rotos, pero Dios sanó nuestras vidas y hay esperanza en Jesús. Cuando una persona que batallaba con las adicciones o con la depresión o la ansiedad, llega alguien así, le dice, hay esperanza. No es fácil, pero Dios es nuestra fortaleza y te aseguro que es mejor estar aquí que estar allá afuera. Dios te va a dar victoria. Sigue adelante. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan en su salvación. Hermanos, si tú pasas tiempo en esto, se va a notar en tu conducta, en tu corazón y en tus pasos de obediencia. Si no te conectas con esto, se va a notar en tu frialdad espiritual, en tu forma de pensar mundana, alejada de Cristo. Esto es lo que vimos hoy. El crecimiento espiritual es opcional e intencional. No es automático. No va a suceder. Puedes tener 10 años en la iglesia y ser un inmaduro de primera. O puedes tener 10 meses y ser el director del ministerio de bienvenida porque quieres que otros conozcan el amor de Dios. El crecimiento espiritual es opcional e intencional. Repítalo conmigo, por favor. El crecimiento espiritual es opcional e intencional. No es automático. Si quieres que suceda, vas a tener que hacerlo. Número 2, el crecimiento espiritual es multifacético. O sea, puedes crecer en conocimiento, en virtud, en carácter, en hablarle mejor a tu esposa, en comenzar a respetar a tu marido, en bajarle a los pleitos en la casa, en comenzar a hablar de Cristo, en comenzar a leer tu Biblia, en comenzar a servir en un área.
¿Dónde te está llamando el Señor a crecer? ¿Cuál es un área débil que debes fortalecer? Y por último, dígalo conmigo, el crecimiento espiritual es relacional. ¿Qué significa? Que si tú estás ahí solito, aislado, nunca vas a crecer. Conéctate en un grupo de vida, conéctate en los discipulados, conéctate en un ministerio, sirve al Señor. Amén. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, este llamado que nos das a crecer, a no quedarnos donde estamos, Señor, paralizados por años. Trae crecimiento en tu iglesia, Señor, que este sea un llamado a que tú levantes en medio de Iglesia Vida personas que te van a servir con un compromiso más, Señor, maravilloso, un compromiso de amarte, de servirte, de estar dispuestos. Mueve el corazón de tu pueblo, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por esta palabra. Así como estamos y Dios habló a los corazones, querida iglesia, y Dios te está llamando al crecimiento, ahí en tu lugar rápidamente levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy, quiero crecer. Hoy me hablaste que tengo que crecer en esta área de mi vida, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a conectarme en los discipulados, en un grupo de vida, en un ministerio, a comenzar a leer mi Biblia, a comenzar a ser fiel en dar, a comenzar fiel en servirte, en hablar de ti a otros. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano en cualquier área que Dios te haya hablado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre bendito, gracias por este momento. A ti sea la gloria y la honra por siempre hablar a nuestro corazón. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.